En el amanecer del tercer día, tras la crucifixión, un suceso extraordinario transformaría la historia según la Biblia. Acompáñenos en este video, donde exploraremos los relatos que siguen la resurrección de Jesucristo. Mientras las mujeres se dirigían al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, se encontraron con algo inesperado, desencadenando eventos que cambiarían el curso de la historia. En la palabra de Dios, en el libro de Marcos, capítulo 16, habla que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Vemos que ya en camino, estas mujeres se preguntaban entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? La misma piedra que ya había sido removida por un misterioso personaje, un poderoso ángel celestial. Ahora, estas mujeres se acercan al sitio donde ocurrió un suceso inexplicable para los guardas de la tumba. La palabra de Dios dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Es un acontecimiento increíble. Creo que son pocos los seres humanos que han podido ver estas maravillas celestiales. El poder presenciar un ser que no es terrenal, sino celestial, vestido con vestiduras blancas y resplandecientes, es algo impresionante. En la actualidad, hay un video que despertó la curiosidad de muchas personas. En este video podemos ver una luz que va descendiendo poco a poco y que de un momento a otro desaparece. ¿Podría este acontecimiento ser un ejemplo de cómo este ángel descendió y rodó la gran piedra y se sentó sobre ella? La Biblia describe cómo era este ángel. En el libro de Mateos capítulo 28 versículo 3 dice que su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Era algo impresionante. Este ángel le respondió: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Avanzando más en esta increíble historia de la resurrección del Señor Jesucristo, nos encontramos con un increíble relato impresionante: el camino a Emaús. En las Escrituras también se narra una increíble historia ese mismo día, pero más tarde. Dos discípulos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente 10.4 kilómetros de distancia. Sucedió que, mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Vemos que el Señor Jesucristo se aparece de forma física, una forma que se veía normal. Ellos no pudieron notar algo diferente. Sin embargo, continuaron su camino normal y hablaban entre sí. Luego dice que llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a que se quedase, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Ahora estos discípulos serán testigos de algo impresionante, un suceso extraordinario que aumentará su fe y creencia en el Señor Jesucristo. La palabra cuenta que se sentó con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Al final de todo esto, estos hombres ese mismo día regresaron para contar lo que habían presenciado a sus hermanos los discípulos, que estaban reunidos en un lugar secreto. En la noche de ese mismo día, en un acto que desafía las leyes naturales, Jesús se aparece a sus discípulos, demostrando su poder y autoridad sobre la muerte. Aparece frente a ellos de forma física y visible. El Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hacía presencia poderosa. Vemos que los discípulos se encontraban en un lugar secreto por miedo de los judíos.
Todos estaban reunidos hablando de lo que había acontecido durante todo ese día y cómo el Señor Jesús se les había aparecido a varios, entre ellos los 2 discípulos del camino a Emaús, que habían llegado esa misma noche. Las Escrituras dicen que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Es un suceso muy impresionante. Estos discípulos llevaban todo el día hablando de quién pudo haberse llevado el cuerpo o qué pasó con él. No pudo desaparecer porque sí, y el testimonio de las mujeres les era un poco difícil de creer. Ahora el Señor Jesucristo deberá hacer algo para que crean que es Él y no un espíritu. La palabra dice en Lucas 24, versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Vemos que el Señor Jesucristo aparece de una manera sobrenatural. Las ventanas y las puertas, todo estaba cerrado. No había forma de entrar allí a menos de que alguien abriera la puerta y que entrase. Ahora el Señor Jesucristo le muestra y les dice que palpen sus manos y que miren sus pies, pero ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Entonces el Señor Jesucristo les preguntó: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Cuando estos discípulos al final se convencen de que era el mismo Jesús, se registra que siguieron las apariciones sobrenaturales a muchas personas y que al final el Señor Jesucristo sube al cielo y se sienta a la diestra del Todopoderoso. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo que Él volvería, pero antes debía de suceder una serie de acontecimientos que serían las señales para su pronta venida. Y vemos que todas estas señales ya se están dando en diferentes partes del mundo. Creemos firmemente que su regreso está a las puertas, pero antes de su regreso, de su segunda venida físicamente, debe acontecer algo que dejará al mundo perplejo. Acontecimiento que muchos estudiosos de la Biblia y la escatología lo llaman el rapto de la iglesia. La resurrección de Jesucristo es la base para la fe cristiana y la esperanza de millones de personas en el mundo de una nueva vida, y que los sufrimientos actuales no son comparables con la gloria celestial. Este acontecimiento nos enseña que Cristo aún vive y que debemos poner nuestra fe en Él aún sin haberle visto para poder ser llamados bienaventurados.